Bueno, esta es la tercera llamada. Ahora sí vamos a comenzar. Primero que nada, bienvenidos y bienvenides a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos, por apoyar esta celebración que es la presentación del nuevo libro de Gabriela Damián Mirabete, sentada aquí junto a mí, que se llama Soñarán en el Jardín. Mi nombre es Nayeli García, soy editora de Alfaguara y tuve el enorme placer de trabajar en este libro con Gabriela, y nos acompaña Andrea Chapela, que es una brillantísima autora de casa. Ella publica en Random House, pueden encontrar su más reciente novela Todos los fines del mundo, y también pueden encontrar en esta feria el libro Ansibles, Perfiladoras y otras máquinas de ingenio, que es un libro de cuentos de ciencia ficción y de ficciones especulativas. Andrea es una escritora, tanto Andrea como Gabriela son escritoras a las que yo admiro muchísimo, tienen una carrera ya muy larga dentro del ambiente de las letras, de este ecosistema hermoso que nos toca alimentar a ustedes como lectores, a nosotras como editoras, como escritoras, y gracias a la FIL Guadalajara también. Dicho eso, les quiero contar que preparamos, bueno, en realidad Andrea orquestó una dinámica que vamos a probar con música. Vamos a ir calentando motores poco a poco para celebrar el libro de Gabriela Damián Mirabete, que seguramente ustedes ya la conocen bien. Es una escritora que lleva mucho tiempo no solo escribiendo, sino que también haciendo gestión cultural, provocando espacios de lectura como la Cocina de Futuros. Tiene también su libro recientemente publicado, La canción detrás de todas las cosas, en Elefante Editorial, que pueden encontrar aquí en esta feria. Y pueden encontrar mucho del trabajo de Gabriela también en redes sociales, en revistas, en su Instagram, en fin. Este libro que presentamos hoy, Soñarán en el Jardín, es una colección de 12 cuentos que narran distintas posibilidades temporales. Le llamamos ficción especulativa o ciencia ficción, pero también podríamos llamarle a algunos literatura fantástica, literatura de terror o simplemente literatura. Las etiquetas nos ayudan a colocarla dentro de constelaciones distintas. Ven cuando en la noche volteamos hacia el cielo, en un lugar alejado de la ciudad, y vemos las estrellas, las podemos comprender como entes solitarios en relación a la Tierra o en conjuntos que van formando mapas en el cielo. De esa manera yo creo que funcionan muy bien las etiquetas como ciencia ficción, ficción especulativa, porque van formándose constelaciones de sentido. Entonces, este libro de Soñarán en el Jardín tiene 12 cuentos que fueron escritos a lo largo de mucho tiempo, escritos, reescritos, releídos, circulados y vueltos a escribir. Hay uno completamente inédito, no se desanimen por aquello de la novedad, pero quiero decir que este es un libro que se ha ido cocinando a lo largo de mucho tiempo y ha tenido una vida pasada muy, muy rica, en español, en inglés y en algunas otras lenguas. Algunos de los cuentos están traducidos al alemán o al chino, al japonés. Y bueno, lo que tienen en común estos cuentos es que configuran maneras de enfrentarnos a problemas urgentes como el cambio climático, como los feminicidios, como la devastación de la naturaleza, los cambios que hemos provocado los seres humanos en ríos, en montañas, pero también las relaciones mutualistas que hemos desarrollado con otras especies como los gatos, ¿no? Y bueno, es un libro eso, que nos invita a imaginar futuros distintos y también pasados, porque hay que tener siempre la conciencia de que el presente que estamos viviendo es el futuro para otra generación, ¿no? Y que lo que hacemos hoy va a ser el presente de las siguientes generaciones. Pues bueno, quería yo introducir un poco el tema para quienes no hayan leído todavía el libro, que se animen, que sepan por dónde vamos a ir en la conversación. Y bueno, este libro, como les decía, que tiene muchas vidas contenidas. Cada uno de los cuentos ha ido abriéndose su camino y hoy se reencuentran por primera vez en español en un objeto maravilloso, en esta tecnología poderosísima que es el libro. Y al final de sus páginas encontramos una playlist que está en un QR que ustedes pueden abrir con su celular y escuchar y deambular por las canciones. Y menciono esto porque tiene que ver con la provocación que Andrea preparó
en la que vamos a participar. Va a jugar bastante el azar también y ustedes, así que ténganos paciencia porque es la primera vez que vamos a probarlo las tres juntas. Vamos a ver cómo funciona. La idea era, bueno, Gabriela y yo compartimos esta obsesión de acompañar los libros por playlist. Gabriela de manera muchísimo más profesional que yo, porque lo hace de tal manera que puedan estar el QR en el libro. Pero además, Gabriela y yo hemos estado dando un taller juntas a lo largo de este año, lo llamamos el show de Andrea y Gabriela. Y en ese show, Gaby siempre habla y dice que para ella la fuente de inspiración más importante que tiene es la música, que más que la literatura misma y que otras artes intervienen, pero que ella comienza y termina y todo lo demás con la música. Y me parece que a veces puede llegar alguien al final del libro y no entender qué hace ese QR ahí, y que era una cosa bonita hacer como una presentación de varias partes. Y en esta primera parte, pues yo le dije algunas canciones a Gaby y le dije, bueno, estas son algunas canciones que pueden ser, tú dime qué cuentos son, o sea, pero en desorden, no me digas qué canción es de qué cuento. Y ya me dijo. Y luego ella me dijo, bueno, ahora tú dime algunos cuentos y yo te doy unas canciones. Entonces tengo un pool de canciones que yo no sé qué va a pasar, pero voy a elegir unas y oiremos como 30 segundos de la canción y después esa es la provocación azarosa que le hará que Gaby nos hable. Es como vamos a transitar el libro. No, yo no sé, tengo sospechas de qué canciones están relacionadas con qué cuentos, pero hay algunas que no. Y quiero comenzar con una de las que no tengo ni idea a qué cuento. ¡Qué emoción! Entonces vamos a ponerla y pues la idea con esta canción es que nos digas cómo se relaciona, con qué cuento está relacionada y de qué manera, ¿no? Porque a mí me interesa muchísimo saber si son disparadores o son canciones que te encuentras después de que el cuento está ya escrito y tú dices, esa canción y este cuento son hermanos perdidos, aunque yo no lo sabía. No sé, como entender cómo funciona para ti la inspiración entre cuento y música, eso es un poco lo que queremos hacer. Entonces, vamos a ver si todo funciona. Claro, los primeros segundos son silenciosos, espero. No, porque ya no funciona. Oh, no. Sí, todo sonaba, todo funcionaba. Siempre se puede contar. Paciencia. Ahí va, la bocinita ya habló. Dijo, cucu. Tutu, ya. No quiere Siempre se puede contar con que la tecnología va a fallar. De eso se trató la charla que tuvimos ayer acerca de literatura especulativa y alguien preguntaba acerca de la tecnología como salvadora del mundo y nosotras decíamos, bueno, justo Andrea dijo esa frase. Ahí está. Mira, nomás por llevarnos la contra, sirvió. Entonces yo como DJ, esto es The Love Cats de The Cure. Me encanta. Vamos a ir unos segundos. Qué divertido esto. El video, sí. DJ Andrea. Fade out y todo. Bueno, cuéntanos qué canción y qué cuento están emparentados. ¿Esta canción con qué cuento está emparentada? Bueno, esta canción es para final de fiesta y es parte de un proceso que es menos frecuente en mi relación con la música, porque es a posteriori, es decir, busco historias cuando ya las tengo y a veces no tengo completa la música, sino que he estado oyendo otras cosas. Busco música relacionada con lo que hay en el cuento. En este caso hay gatos. Bueno, hay un gato. Hay un gato feo. Hermoso. Hermoso por feo. Es un gatito pintito que se llama Fénix y que representa a mi gato de ese entonces, que no era pintito, pero que era feíto, porque estaba muy enfermito, mi Edgar Allan Chabelito Pou, ese era el nombre de mi gato. y entonces yo busqué canciones gatunas para acompañarlo, aunque escribí ese cuento con música muy distinta, porque de hecho ese cuento originalmente se llamaba Punto Omega, que es la teoría
filosófica de Teilhard de Chardin que está como epígrafe en el cuento y que es, su teoría es que el fin del mundo, por supuesto el cuento narra una especie de apocalipsis, que el fin del mundo tiene como final el amor, o sea, cuando todas las criaturas sean capaces de amarse las unas a las otras, ese es el punto omega de la creación, ¿no? Siguiendo esta idea. Teilhard de Chardin era un filósofo cristiano y su idea del alfa y el omega pues es el inicio y el final de la creación. Entonces para mí el punto omega era ese, el amor. Y entonces por eso Final de Fiesta, bueno, al final se lo cambié el nombre, porque sí, varias personas que lo leyeron me dijeron, ¿qué es eso? No se entiende. Y yo, pues para que investiguen qué es punto omega. Y bueno, al final dije, es cierto, a lo mejor, bueno, lo reenmarcaré y entonces quedó Final de Fiesta. En ese cuento, Final de Fiesta, ocurre algo muy realista y quiero señalarlo porque justamente cuando hablamos de ciencia ficción pensamos como, ya bueno, todo va a ser desconocido y creo que la ciencia ficción enrarece una parte de la realidad para que otra, que está normalmente oculta, brille. En este caso, estamos frente a una especie de apocalipsis en el cuento y está una mujer que tiene que salir de su casa y se lleva a su gato y ese es su acompañante del fin del mundo, ¿no? El gato Fénix. Y el gato no habla, porque no es ese tipo de fantasía en esta historia, pero sí se comunica. ¿Y cómo se comunican los gatos? Moviendo su colita, con sus vocalizaciones, con la posición de las orejas. Y esta mujer, frente al fin del mundo y su gato, vamos sabiendo más de ella a través de su relación con su gato, ¿no? Y yo pensaba, y lo hemos platicado, como claro, en el fin del mundo yo quiero estar junto a mi gato, ¿no? O sea, yo quiero que él sea mi compañero, porque hay una amistad y hay un mutualismo y hay como una relación que todavía hace falta nombrar en esas relaciones que tenemos con nuestras mascotas o con nuestras especies de compañía, así sean las palmeras del camellón o las palomas que comen pan en la plaza o los gatos que se duermen con nosotras, ¿no? Yo quería preguntarte, Gaby, aprovechando la provocación de Andrea y esta canción de The Cure que es como juguetona y es como que invita a bailar, tiene un ritmo muy pegajoso. ¿Cómo fue que tú, cómo es que tú encuentras la manera de introducir ese lenguaje gatuno en tus cuentos? Yo encuentro no solo en este es muy obvio, pero hay una perspectiva como de observación respetuosa, como de una relación cuidadosa y atenta con tu entorno vivo, empezando por los gatos, ¿no? ¿Cómo has encontrado esa manera de darles voz en tu cuento, en tu narrativa, o incluso en tu vida, ¿no? Hemos hablado de los jingles de nuestros gatos o lo que nos dirían, Andrea también, compartimos esta locura de platicar con nuestros gatos. Sí, y que incluso Andrea y yo tenemos historias gatunas compartidas. Tengo una sobrina que vive con Andrea, que se llama Bruma. Es un gato gris. Carey Blue, según el internet. Exacto. Sí, bueno, para mí siempre ha sido una relación muy estrecha porque de niña el primer animalito que vivió en mi casa era un gato que se llamaba Chicho Ulrich Rockerbay. Siempre en mi familia hemos puesto nombres muy extravagantes a los gatos y entonces para mí es muy cotidiano como que formen parte de mi familia, ¿no? Y los perros también, pero yo soy más de personalidad gatuna. Nos gusta contemplar, nos gusta mover la cola. Yo no tengo cola, pero mi cola interior se mueve todo el tiempo, así, ¿no? Como los gatos, reflejando cómo me siento. Entonces, sí, creo que esa observación temprana, y no sé, sí lo he hablado con personas que no tuvieron animales en su niñez, por ejemplo, que sí tienen una relación distinta con los animales, que hay más distancia, y en cambio la mía sí es muy afectiva, ¿no? Y creo que eso me ha predispuesto efectivamente a tratar de hacerle un espacio importante en la narrativa a lo no humano, porque para mí desde siempre ha sido muy evidente que están ahí, están comunicándose todo el tiempo
tienen su propia vida, que a veces tiene sufrimiento, a veces tiene mucha alegría. Es una vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Y entonces me parece que es importante celebrarla, pues dentro de lo que yo hago, pues que es la literatura, para cuidarla. O sea, a mí me gusta meter en los libros cosas que yo creo que hay que cuidar, ¿no? Porque las amo. Y entonces, pues los gatos son una de ellas, definitivamente. Y esta canción de The Cure es de las pocas canciones con gatos que no son tan caricaturescas. Hay muchas canciones de gatos que sí son muy japonesas, ¿no? Como de ti, 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 ti. No sé cómo. Y nuestro maravilloso gato bajo la lluvia. Y nuestra gata bajo la lluvia, que es otro mood, ¿no? Un himno. Una de nuestras canciones favoritas juntas, en japonés, sobre todo nos gusta cuando la cantan en Japón. Pero esta creemos que, bueno, yo creía que estaba bien para esta playlist, que es un poquito más relajada. A mí de este cuento, que de hecho yo pensaba que iba a salir con otra canción que sobre el fin del que dice, ¿no? De la de Rocío Dúrcal, que habla del fin del mundo, me parece bonita que sea con la que abramos, ¿no? Porque de alguna manera estamos obsesionadas con cierto tipo de fin del mundo. Y a mí me obsesiona mucho la manera en la que libros como este, que son un compendio de cuentos, o sea, no es un libro que creo que en México escribimos, mucha gente, libros que son un proyecto y que se escriben juntos, pero luego también hay libros de cuento de otra usanza que son, al final eso, un compendio de muchos amigos que se escribieron a lo largo de muchos años, ¿no? Y que invitas a que vivan juntos en este libro. Y a mí me encanta saber la cronología y genealogía dentro de ese tipo de libros, ¿no? Y por ejemplo, me encantaría saber de cuándo es este cuento, porque lo que nos contabas antes acerca de este fin del mundo del amor, es algo que se ha vuelto cada vez más central en tu poética, esta idea de, si vamos a, como me gustaría, dime si me equivoco, me gustaría expresarlo con decir, si esto se va a acabar, ¿no? Y si vamos hacia un fin del mundo, y si nos toca imaginar un futuro o incluso un fin, pues lo vamos a hacer desde este lugar amoroso, utópico del encuentro, y no desde, ¿no? Tú y yo hemos hablado mucho sobre eso, sobre el tipo de finales, y en esta fila, oyéndote hablar, sobre todo ayer en la charla que teníamos, me parece que es algo que cada vez tiene un punto más central dentro de tu poética como autora. Entonces me interesa saber si tú sientes que este cuento apareció antes de que tú supieras que eso iba a ser tu poética, o ya cuando tú entendías que eso era lo que estabas haciendo. No, yo creo que era cuando yo misma estaba tratando de ver qué era lo que quería decir, porque fue en el 2012 cuando se iba a acabar el mundo, ¿se acuerdan? Según los mayas. Según los mayas, el 2012. ¿No? Entonces se editó una antología llamada Así se acaba el mundo, que tenía como premisa, esto en editorial SM, hace pues ya muchos años, ¿no? Y cada cuento tenía una hora, o sea, era una crónica del fin del mundo que empezaba con la hora, o sea, la única consigna de ese cuento era empezar con la hora que te había tocado, ¿no? Me encanta. Entonces era, la mía era a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Exacto, entonces era tempranito, pero yo decía, híjole, es que yo me lo imagino nocturno, entonces como, o bueno, oscurecido, y entonces sí, como que ahí ya jugaron otras cosas, pero bueno, había que empezar a las 9 de la mañana, y entonces esa era una gran hora para darle de comer a Fénix, ¿no? Llenarle su platito de croquetas. Entonces, cuando yo me enfrentaba a esta obsesión con el fin del mundo, que también en la canción Detrás de todas las cosas hay uno que es muy compatible también con este mundo que se está acabando, que es Estuvieron aquí, también tiene que ver con el amor, como esta fuerza reintegradora en el final de las cosas. Entonces, sí, yo me di cuenta que eso era lo que yo quería narrar, porque sobre todo cuando leí los otros cuentos, me sorprendí de que eso me interesaba más que lo otro, ¿no? Y pues así se va descubriendo una. Efectivamente se ha hecho cada vez más central. Bueno, hablando del amor, esta canción me encanta y también su cantautora, entonces vamos a ponerla y seguir por ahí, a ver si esta vez todo quiere funcionar. Amor eterno de Silvana Estrada. Tú eres la tristeza, ay, de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor.
bonita versión, ¿no? Todos conocemos la versión de Juanga, que la compuso, sí. Pero Silvana Estrada es otro viaje. Bueno, Gaby, confiesa. ¿Qué cuento? Para mí es Soñarán en el jardín. Claro que sí. Y como que me alegra que pueda hablar de Juanga y relacionarlo con Soñarán en el jardín, porque para mí Soñarán en el jardín a veces es insoportablemente triste, y creo que Silvana Estrada lo que hace con esta versión es hacerla un poquito menos triste. Y Amor Eterno, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes son de las personas mexicanas que lloran con Amor Eterno o que no lloran con Amor Eterno. Creo que México se puede dividir en dos. Lloramos. Entonces yo soy de las que llora con Amor Eterno. Y, por ejemplo, la versión de Juanga tiene muchísima carga histórica y entonces por eso la evité, aunque amo a Juan Gabriel con todo mi corazón, un Capricornio más que amo, pero bueno, lo que hace Silvana Estrada con esta versión es volver algo insoportable, soportable con la belleza de su arreglo, ¿no? Y para mí Soñarán en el jardín es el intento por hacer soportable un tema que me es insoportablemente doloroso. Y creo que pues Amor Eterno refleja muy bien la experiencia de vivir en un país permanentemente en duelo, ¿no? Y en el caso concreto de Amor Eterno, pues en el duelo de nosotras para nosotras, ¿no? Desde luego la figura de Amor Eterno original es la madre, ¿no? Pero pues ahí hay muchos afectos, además de las madres, que desde luego, como es el caso de Marisela Escobedo, que es en quien está inspirada la protagonista Marisela de Soñarán en el jardín, que es una madre que muere buscando justicia para su hija Rubí Marisol, pues hay una diversidad de afectos ahí contenida en esa idea de la separación, del duelo permanente, pues que intenta a través de la belleza darle sentido y plantear una reunificación y pues eso, que el amor va a continuar por siempre, ¿no? En Soñarán en el jardín, que es el cuento que le da título a esta colección, encontramos una narración escrita en futuro. No sé si ya repararon en el hecho de que el título del libro la primera palabra es Soñarán, que está en futuro, conjugada en futuro, y todo el cuento está narrado así, en futuro. Voy a leer solo las primeras 2 líneas. Los naranjos estarán cargados de frutos y sus flores llenarán el aire húmedo del jardín oeste. Una neblina sedosa refrescará las puntas del pasto de la hierba crecida de aquel prado. Entonces empieza esta descripción de un jardín que tiene naranjos, es un espacio verde donde hay unas mujeres que contemplan y que están en este locus ameno, en esta especie de jardín que las contiene y que las cuida, y reciben la visita de unos niños que van a pasear ese jardín y de otras personas, y hay una guardiana del jardín. Y la dinámica de este jardín es que las mujeres que viven en él son hologramas de mujeres que murieron por feminicidio, de muertas asesinadas por violencia machista. Y entonces, cuando los niños se acercan y interactúan con ellas les cuentan su historia de vida. Y de esta manera las mujeres viven en una dimensión que no es la carnal y que no es la que tenemos aquí ahora en el cuerpo, pues, pero que sí es una dimensión de la memoria no corporizada, pero sí que se aparece, ¿no? Que se presenta. Y es una continuación como de muchos proyectos que ha habido en México, proyectos muy bellos y muy dolorosos, como la versión de Silvana, de recuperar la memoria y la vida de las mujeres asesinadas, ¿no? Cuando hay una muerte violenta, un asesinato violento, una de las formas de reparar ese hecho tan doloroso para cualquier persona humana es recuperar su memoria y encontrar la verdad de lo que le pasó. Verdad, memoria, reparación y no repetición son los 4 pilares, ¿no? Para responder a ese tipo de violencia. Y la memoria y la verdad están en este cuento en una potencia en donde la tecnología es nuestra aliada para poder continuar la vida de las mujeres. Y hay un secreto en el cuento, que es un proyecto de permitir que esas mujeres hologramas sueñen, lograr que sus conciencias sueñen.
Y eso me parece muy potente, Gaby ya te lo había dicho y quisiera nada más que nos contaras un poco más de eso, de por qué sería importante resguardar los sueños de las mujeres muertas. A ver, es que el problema de este cuento es que ese programa bonito de la preservación de la memoria se convirtió en algo cooptado por el Estado, ¿no? Y las iniciadoras de ese proyecto, pues lo que querían era preservar la memoria y de alguna manera querían otra cosa, pues, ¿no? Pero ya sabemos que cuando entra en juego, pues otra entidad, como en este caso el Estado, ¿no? Y que tiene su propia idea de cómo debe ser ese memorial, pues ellas dicen, no, hay que preservar los sueños, ¿no? Y los sueños para mí no son una cuestión pasiva, no es algo que nos pasa, es que tuve sueños muy chistosos estos días, pero… Jacob Elordi. Jacob Elordi, soñé con Jacob Elordi. Entonces, pero que era mi maestro de japonés. O sea, así pueden ser los sueños también, a veces muy absurdos, pero también me parece que contienen mucha verdad y mucho material para descifrar lo que deseamos y quiénes queremos ser. Y me parece que los sueños no son una cuestión pasiva, sino que tienen mucha información para que construyamos con ellos otra cosa en nuestra vida de vigilia. Y en el caso de Soñarán en el Jardín, para mí era importante que ese elemento activo de recuperar el futuro o la posibilidad del futuro al menos estuviera en estas mujeres a las que se les arrancó el futuro, ¿no? Y por eso el cuento inicia con una nota real de una nota a mano escrita por Erika Noemi Carrillo, que murió, se especula que murió a los… Ay, gracias, amigas. A los 20 años, más o menos, ¿no? Y que Mayra Martel, una fotógrafa maravillosa, dentro de su proyecto fotográfico, fue a las habitaciones de las mujeres que habían sido asesinadas en Ciudad Juárez hace pues ya en los 90, más o menos. Yo, Erika Noemi Carrillo, me conmovía particularmente porque tendría mi edad, por ejemplo, ¿no? Y murió muy joven. No quiero llorar. ¿Quieres que la lea yo? Léela tú, por favor. Sí. Metas a corto y largo plazo. Entrar a natación, trabajar duro para pagar la inscripción de la escuela, juntar dinero para el Cervantino, hacer el closet, pintar la casa en septiembre, comprar las sillas del comedor, comprarme unos zapatos, leer a Platón, hablar y ser simpática con la gente. Nota de puño y letra de Erika Noemi Carrillo en una fotografía de Mayra Martel. Yo quería que dentro del cuento Erika Noemi pudiera hacer todo eso en sus sueños. Ese era el objetivo. Ese es el objetivo. Ayer en una conversación que tuvimos entre pasillos del hotel, tú dijiste, me gustan mucho los títulos en futuro. Y entonces dijiste la super nerdez de cómo ese tiempo verbal va a desaparecer, que quiero que le cuentes a todas estas personas. Pero antes de eso, también decir, a mí el tiempo futuro siempre me suena sobre todo en un cuento largo, me suena a invocación. Y entonces mi pregunta es si tú sientes que en la ciencia ficción que tú escribes hay algún tipo de invocación y cuál es. Ah, sí, totalmente. Para mí, y que de hecho yo empecé escribiendo así, ciencia ficción, cuando iba en el kinder de la ciencia ficción, para mí todo era como un conjuro. O sea, yo sí creo mucho en la cualidad demiúrgica del lenguaje, ¿no? Que crea realidad, que produce realidad. Por eso amo la literatura y por eso amo la ciencia ficción, porque como posibilita el futuro, ¿no? Posibilita que exista otra manera de estar y de ser en este mundo. Para mí Soñarán en el Jardín era un gran conjuro de esto va a pasar. O sea, si yo lo enuncio en futuro, estoy contribuyendo con un hechizo, más que con el dispositivo científico, ¿no? Que es, o sea, para mí son un poco aquí la misma cosa, el hechizo y el conjuro científico, y claro, los puristas de la ciencia ficción me van a salir con su guadaña a cortarme la cabeza, pero
Pero para mí era importante eso, ¿no? Y efectivamente me asombra mucho que… bueno, otra cosa importante es que las partes que están en el pasado de Marisela, que este cuento está en futuro y está en pasado, ¿no? El pasado está narrado en tiempo pasado y el futuro está conjugado en futuro y lo que desaparece es el presente. Me interesaba mucho que estuviera ausente el presente para que fuera una pregunta y que entre todas las personas que leen el cuento y yo nos preguntemos qué demonios hacemos ahora para que esto sí ocurra, ¿no? Esa ausencia es una pregunta. Y efectivamente, creo que Nayeli podría explicar mejor que yo por qué va a desaparecer el tiempo futuro, pero es que sí, en el habla coloquial, en el habla de todos los días, las personas casi no usamos el futuro, o sea, no dicen me bañaré, no decimos me bañaré, decimos me voy a bañar, ¿no? Y entonces está un poco condenado a desaparecer y mi cruzada es usar más el tiempo futuro para que no desaparezca porque me parece muy bello, o por lo menos que quede su registro en la literatura. Entonces me gusta conjugar en futuro algunos cuentos. Está bien padre, porque además este futuro, la conjugación del futuro simple soñarán, comeré, bañaré, etcétera, a la vez es producto de una perífrasis verbal, es decir, de la unión de un verbo conjugado y uno en participio en latín. Soñarán, han de soñar, ¿no? Me bañaré, me he de bañar. Esa me he de bañar o han de soñar se llama perífrasis verbal, y entonces cuando se junta en la romantización del latín al español, perdón por este… No, yo por fan, este clip, es maravilloso, fan. Se crea el futuro simple en español, y ahora creamos una nueva perífrasis con el verbo ir, ¿no? Ajá. Y hay algo muy interesante en ese paso del latín al español, porque el verbo haber significaba también tener, ¿no? Uh-huh. En el lenguaje abogadil de los abogados, el lenguaje legal, dicen, por ejemplo, ha lugar, ¿no? Tiene lugar esta duda o tiene lugar esta reclamación. Y se fue transformando en existir, en el cambio de latín al español. Entonces es muy bello cómo el cambio lingüístico pues va moldeando nuestra manera de entender el futuro. Todo esto para decir que en efecto, que nombrar las cosas desde una locación en el tiempo implica una pregunta para el presente, ¿no? Y además es una pregunta potente porque va hacia atrás y va hacia adelante y nos ayuda a entender que el mundo ya se acabó varias veces y estamos aquí, ¿no? Estamos después del fin del mundo y vamos a atravesar otros fines del mundo. No, esta idea de que la vida se va a terminar para todos y de una sola vez, eso muy Antiguo Testamento o muy Silicon Valley, y no va a pasar de esa manera. Yo no sé nada de lingüística, pero me encanta pensar he de comer, o sea, a mí me suena a una responsabilidad, ¿no? O una promesa, ¿no? Como que si le estuvieras prometiendo algo al futuro, ¿no? Y en ese sentido también, no sé qué quiere decir ir, ¿no? Voy a comer contra he de comer. Para mí sí hay esa cosa de, bueno, estoy prometiendo como esto. que se suma un desplazamiento, ¿no? En el también, ir. claro. Sí. Pero nosotros nos vamos a desplazar hacia otro lugar, hacia una canción que Gaby decía que a todo el mundo le parecería que trata de soñar en el jardín, pero en realidad en esta playlist es para otro cuento. Ah, sí. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Por todas las compas. Entonces, bueno, esta versión tiene una banda regional que se llama Mujeres del Viento, estoy leyendo Florido, esta canción de Vivir Quintana, y puede hablar de soñar en jardín, pero en este caso
es una canción a 2 idiomas, ¿no? Y entonces, ¿de qué cuento es, Gaby? Sí, me gustaba que podía funcionar con Soñar en el Jardín, pero también con Conspiración de los Elementos, que es un cuento que escribí acompañando a Ayutla Mije en su lucha por pues la defensa de su manantial. En el 2020, creo que fue en el 2020, sí, pues hubo una violencia tremenda hacia esta comunidad porque pues grupos armados se querían hacer de su manantial para poder usar el agua para otras cosas criminales, ¿no? Cultivos de droga o para dárselo a alguna refresquera. Ya no recuerdo exactamente cuáles eran los intereses que estaban en juego y la gente pues se autodefendió, ¿no? Con todo lo que tenía, especialmente las mujeres. Varias mujeres fueron secuestradas, incluso algunas ancianas, o sea, estaba horrible. Y entonces se hizo una publicación que les invito a buscar y a descargar, porque es de descarga gratuita, que se llama Palabras para Ayutla. Y entonces varias personas colaboramos ahí, pues con poemas, con ensayos, con textos de diversa índole, y yo quise imaginar un futuro donde esas personas se enfrentaban a los grupos criminales de una manera ciencia ficcionosa, y la conclusión para mí era que en las comunidades de Ayutla Mije son tan tienen un entendimiento tal del mundo natural que pueden hacer que los elementos naturales conspiren junto a la comunidad misma y los elementos naturales puedan jugar también como pues como accionar en contra de quienes los quieren atacar. Entonces, bueno, un poquito de eso se trata este cuento. Y en la comida más temprano hoy hablábamos también de que es muy importante el hecho de que este cuento ocurra en una comunidad mije de México, que es, los mijes se autodefinen como una nación sin Estado, es decir, un grupo con identidad lingüística, cultural, que ha sobrevivido a lo largo de muchos intentos de exterminio y de borradura de la historia, con el arma de la cultura, ¿no? Y de esta relación con su entorno. Entonces, podemos ver con este cuento cómo la ciencia ficción también puede imaginar otros mundos que ya existen. Lo que les decía, que al opacar ciertas zonas de la realidad se iluminan otras. Eso ocurre con cada uno de estos cuentos. Y en Conspiración de los Elementos también hay, ¿recuerdan esta frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Este cuento le saca la vuelta, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del capitalismo, de la corruptela, del secuestro de un manantial por razones rapaces y económicas para un grupo reducidísimo de personas, por medio de la organización comunitaria y de voltear a ver estos conocimientos que la gente de la montaña mije tiene por su relación con los elementos naturales. Sí, y además, fíjate que ahora que lo pienso, funciona también para otro cuento que es Huir del Siglo, que es un convento que sí existió, el convento de Corpus Christi de la Ciudad de México, que en el siglo XVIII era un convento para indias cacicas, es decir, eran indias con poder económico, y dentro del convento hablaban en su propia lengua, tenían como la libertad de hablar o castellano o su propia lengua. Entonces el hecho de que esté aquí el mije también contribuye a esa representación plurilingüe de Huir del Siglo. Y me encanta que menciones Huir del Siglo, parecería que lo sabes todo. Ok. Y mi pregunta era, oyendo tu lista, yo me preguntaba si Huir del Siglo tuviera que ser una canción del disco Lux de Rosalía, ¿cuál sería? Ay, sería… Para agregar canciones nuevas a tu lista. Tal vez sería Reliquia. No sé, es que me gustan tantas canciones. Es que yo cuando oí Lux dije, yo creo que Gaby, si este disco hubiera existido hace 1 año y medio, hubiera metido varias de estas canciones. O la que está en italiano, que es A Cristo. ¿Cómo se llama? Está en italiano, por eso no me atrevo a reproducir el nombre que creo que tiene. Es… Dios es… Ay, ¿cuál es? ¿Dónde está? Bueno, Mio Cristo Piangi Diamanti. Esa sería.
definitivamente. Esa sería la canción. Pero acá en esta playlist, cuando la escuchen, está representado ese cuento por los sones jarochos, los protosones jarochos del siglo XVIII, que están ahí y que son muy, muy léperos. que tienen ahí mucho juego de, ay, el cura le enseñó no sé qué, y son muy irreverentes y que fueron prohibidos además por la Santa Inquisición, y gracias a que fueron prohibidos las letras irreverentes de esos sones, se conservaron hasta el día de hoy, gracias a que hubo un juicio de la Santa Inquisición. Y nos quedan 9 minutos. Nos quedan 9 minutos. Pues yo creo que podemos abrir el espacio para las preguntas del público. Solo quiero anotar una cosa rapidísima en lo que ustedes piensan, alguna pregunta. Claro, va a haber firma después, alguien pregunta. Va a haber firma a las 5 de la tarde en la avenida Cuentistas, en el stand de Penguin. Nos tenemos que ir corriendo de aquí para allá porque viene otro evento en esta sala, pero podemos tener más tiempo de convivencia ahí. De Huir del Siglo, yo solo quería apuntar que es también abre otra posibilidad que no habíamos visto en el resto de los cuentos, que es recuperar el pasado como una advocación para nuestro presente, ¿no? En este cuento de Huir del Siglo, las monjas se ponen de acuerdo para armar una especie de sublevación tecnológica, no les voy a decir más. El cuento está narrado como si fueran expedientes de la Inquisición que procesaron, que están investigando los inquisidores, qué están haciendo estas monjas casicas, organizándose, haciendo qué, porque ha habido intrigas, ha habido acusaciones, ha habido gente que se ha doblado. Y es muy interesante eso, es muy interesante imaginar nuestro presente como el futuro de una generación pasada. O sea, la ciencia ficción no solo apunta al futuro como visto desde este lugar en el aquí y el ahora, sino también desde otras coordenadas. Sí, para mí es muy importante también como mexicana, latinoamericana, recuperar los futuros perdidos. Eso. ¿No? Que se quedaron sueltos por ahí y que a lo mejor todavía son posibles, ¿no? Con todos los procesos de colonización y de despojo que vivimos en este continente hace 500 años, yo creo que hay varias posibilidades de futuro que podríamos retomar para darle la vuelta a la cosa. Y bueno, una pregunta, no sé si nos dé tiempo para dos, pero una seguro. Hola, buenas tardes, Andrea, Gabriela y Nayeli, muchas gracias, qué gozo escucharlas. Gabriela, yo me preguntaba, yo en el libro veo mucho el cuerpo, principalmente el cuerpo no hegemónico, ese que a lo mejor luego invisibilizamos o fiscalizamos, los animales de compañía, etcétera, el cuerpo no humano. Y me preguntara cómo percibes, bueno, si quieres compartir, cómo percibes que atraviesan estas historias tu propia corporalidad. Sí, un montón. A mí me frustraba, es que así, flashback de la guerra, cuando leía libros, no sé, de gente que me gustaba mucho, incluso como Stephen King, a quien yo adoraba cuando era adolescente, cómo describía el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y yo decía, o sea que soy fea, ¿no? O sea que… Y así, ¿quién? Ay, no recuerdo la autora, una autora feminista de crítica literaria que decía, ¿qué hacemos las mujeres cuando aquello que amamos nos agrede? Y se refería a esta experiencia de lectura, ¿no? Que estamos leyendo a nuestro autor favorito y de repente la misoginia, pum, pum, ¿no? Y es como, oye, pero yo te quiero, ¿por qué tú no me quieres a mí? ¿Por qué no quieres a las mujeres, ¿no? Y eso yo lo viví desde muy jovencita y además bombardeada por todos los otros discursos acerca de las hegemonías que cruzan los cuerpos de las mujeres, pues ya ese fue un cóctel para ser miserable, ¿no? Para que todas nosotras fuéramos miserables, pero justamente una de las cosas muy bellas de tomar la pluma y hacerlo tú, otra autora de ciencia ficción, Pat Cadigan, decía, nadie puede escribir mejor cómo se siente ser una niña de 12 años que una niña de 12 años. Y entonces yo dije, bueno, ok, entonces puedo describir cómo se siente ser yo, ¿no? Y entonces quise insertar lo que yo sentía y me di cuenta, y editando el libro me di cuenta de que había muchos momentos en donde yo me sentía así, ¿no? Como juzgada por esa hegemonía y ese mandato de cómo debe ser un cuerpo de mujer, ¿no? Pero a la hora de irlo insertando en la narrativa,
ya se rompía el hechizo, ¿no? Se rompía la maldición y era como, ya estamos ahí, ya existimos en ese plano que también nos pertenece, ¿no? Y entonces para mí sí es muy importante que estén representadas pues esas otras corporalidades que además son cuerpos que yo amo, ¿no? Son mi familia, mis amigas, mis tías, mis abuelas, las señoras con las que convivo, las señoras mayores, en fin. También eso me parece pues bien importante y los animalitos desde luego forman parte de eso. Bueno, ya no hay tiempo, pero si quieres decir algunas últimas palabras, Gaby, o agradecer. Nos vemos entonces en Cuentistas. En Avenida Cuentistas, en el stand de Penguin, está justo enfrente de la entrada principal donde está el pabellón de Barcelona, ahí enfrentito. Sí, porque sí les quiero dar las gracias por haber venido y darles un abrazo con tiempo, porque aquí hay que correr. Entonces, muchas gracias por haber venido y nos vemos allá para platicar y abrazarnos.